Ya. Ya, buenas noches. En esta segunda sesión vamos a explicar en tres partes lo que es algunos temas relevantes de la Ley General de Sociedades en relación a los actos que tienen mayor incidencia en registros públicos. La sesión va a estar distribuida en tres partes. La primera es la referencia a las normas más importantes de la Ley de Sociedades que se aplican a todo tipo de sociedades. La segunda parte de la sesión va a estar referida a las observaciones más frecuentes que se formulan en registros públicos sobre estos temas. Y la tercera parte a resoluciones del Tribunal Registral en vía de apelación de títulos observados. La primera parte entonces es reglas aplicables a todas las sociedades. Básicamente son los primeros de los artículos fundamentales, principales del título preliminar de la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades tiene un título preliminar con más de 40 artículos cuyas normas se aplican a todas las sociedades. Es una suerte de... El Código Civil también tiene un título preliminar con 12, 13 artículos que también se aplican a todas las relaciones jurídicas que el Código regula. Y dentro de este título preliminar de la Ley General de Sociedades he seleccionado algunas normas que tienen mayor incidencia en la calificación de actos societarios. Uno de ellos es el primero. Ya la clase pasada había mencionado un poco sobre el tema. Básicamente, este artículo regula las dos modalidades de constitución societaria. Se requiere mínimo de 2 socios para constituir una sociedad, que es la constitución simultánea, la más usual, la más vigente y la más importante, diríamos, en la Ley General de Sociedades. La otra constitución, que es mediante oferta a terceros, es muy poco usada y son muy pocos los casos que se ha hecho uso de esta modalidad. Uno de ellos, a nivel local, es el modelo de constitución por oferta a terceros de RBC, Sociedad Anónima Abierta. Es uno de los casos en los cuales se utilizó este mecanismo, en el que básicamente los socios no concurren simultáneamente a otorgar la escritura pública de constitución, sino se oferta un programa a manera de cláusulas generales para que los que quieran adherirse a estas cláusulas, a este contrato tipo, vayan haciéndolo, suscribiendo el documento y se va formando poco a poco los socios fundadores. Entonces, en registros públicos tenemos áreas definidas para el trabajo de acuerdo a lo que los usuarios demandan a registros. Una primera área es aquella que se encarga de ver los actos constitutivos del nacimiento de la sociedad. Una segunda área es relativo a los órganos que funcionan al interior de una sociedad. Y la tercera área es la que ve los actos posteriores de modificación del pacto o del estatuto social. Y justamente la norma más usada en esta primera área que se encarga de ver la constitución de sociedades es esta. Hace una referencia a la ley a que prácticamente las sociedades anónimas pueden constituirse de la modalidad simultánea y por oferta a terceros. El resto de sociedades que regula la ley solo pueden constituirse por el acto de otorgamiento de la escritura pública y otorgada por los socios fundadores. Hace una tingencia.
El artículo 4 regula el tema que ya les había mencionado, que se requieren al menos de 2 personas, 2 socios, sean personas naturales o personas jurídicas, para constituir una sociedad. Hay 2 excepciones que a nivel general en nuestro sistema se aceptan para poder entender que se puede constituir una sociedad con un solo socio. Uno de ellos es cuando el Estado, a través de alguno de sus organismos, del gobierno central, del gobierno local o del gobierno regional, constituyen por alguna ley una sociedad y no requieren de pluralidad de miembros. Podrían hacerlo cualquiera de esos organismos por sí mismos. Como por ejemplo Petroperú. Y en el supuesto de las instituciones reguladas por la Ley General de Instituciones Bancarias y Financieras y de Seguros, también pueden establecer, de acuerdo a un artículo, creo que es el 50 y tanto, o 14, establece que estas empresas del sistema financiero y bancario pueden constituir también sociedades con un solo socio. Ahora, podemos tener una sociedad que se ha constituido con más de 2 socios, 3, 4 socios, y por alguna razón la sociedad va perdiendo la pluralidad. Si llega a tener un solo socio en el transcurso del tiempo, esa pluralidad tiene que ser reconstituida. Puede subsistir una sociedad con un solo socio, pero por no más de 6 meses. Si pasara el plazo de los 6 meses, debemos entender que la sociedad se encuentra en una situación de disolución. Y esa pluralidad tiene que ser reconstituida antes que transcurran los 6 meses de producida la pérdida de la pluralidad de socios. ¿Está sujeto a ese plazo? A ese plazo, es un plazo perentorio. ¿De 6 meses? De 6 meses. Un tiempo prudencial, creo yo, para reconstituir una pluralidad, ¿no? Si mínimo requerimos de 2 y hemos ido perdiendo la pluralidad, entonces... ¿Y esta pérdida de socios se da en las sociedades? ¿Por qué causa se dañan? No, por diversas razones. A veces fallecen los socios, los herederos no tienen interés de continuar con la sociedad y bueno, las acciones se amortizan, se devuelve el aporte efectuado y se anulan esas acciones y poco a poco podemos quedar con un solo socio. No es usual, ¿no? Pero puede darse más el caso en las sociedades anónimas pequeñas, las cerradas, que se constituyen con menos de 20 socios y en el camino pues van transfiriendo también sus acciones y no hay personas interesadas en querer participar y son situaciones anómalas, la excepción a la regla, porque normalmente las sociedades mantienen el número de socios, ¿no? Por las diversas razones económicas que impulsan a las personas a querer ejercer actividades de comercio, ¿no? Si es una situación excepcional, la ley ha previsto que también excepcionalmente entren en su proceso de disolución. Y si no reconstituyen esa pluralidad, la sociedad se disuelve de pleno derecho y hay que nombrar al liquidador para que realice las funciones de liquidación, finalmente inscribiendo la extinción, ¿no? Ahora, este artículo 4, vuelvo a repetir, se aplica a todas las sociedades reguladas en la ley. La formalidad para constituir una sociedad, sea por constitución en un solo acto o simultánea o a través de una oferta a terceros, es la escritura pública. Si se requiere esta formalidad para constituirla, para modificar el estatuto o el pacto, también se requiere la misma forma, escritura pública.
La regla general entonces es, si constituyo por escritura pública, también modifico por escritura pública, pero no extingo la persona jurídica, la sociedad anónima por escritura pública. Basta en ese supuesto una solicitud del liquidador acompañando de ciertos requisitos al registro público y se puede extinguir la sociedad. Podríamos decir que nace con una escritura pública, pero se extingue con una solicitud con firma legalizada nada más del liquidador o los liquidadores. Ahora, la SUNAR tiene diversas zonas registrales, oficinas registrales, ubicadas en los diversos departamentos del país que son competentes para inscribir los actos de constitución de sociedades que tengan como domicilio un determinado ámbito geográfico, un determinado departamento. Las sociedades domiciliadas en Lambayeque van a tener que registrarse en el registro de la zona registral de Lambayeque. Las sociedades domiciliadas en Lima, en la sede de Registros Públicos de Lima, y así sucesivamente. Y eso es lo que menciona el segundo párrafo, indicando que los actos de constitución, como en general cualquier acto relativo a la sociedad, se van a inscribir en ese registro. El registro competente. Entonces aquí hay dos normas fundamentales al momento de inscribir actos en registros: la formalidad y dónde presento la documentación, ante qué registro. Este artículo regula un efecto importante de la constitución de la sociedad. Ya nos reunimos 2 socios al menos, ya hemos otorgado la escritura pública, y luego que se presenta a registros públicos, el acto se inscribe. ¿Cuál es el efecto de la inscripción? El nacimiento propiamente de la persona jurídica. Como les decía, la inscripción determina el efecto más importante de la persona jurídica, cuál es su nacimiento, y la extinción, la muerte de la persona jurídica, la muerte de la sociedad. El registro público en este caso es constitutivo. El Código Civil también señala, aplicando esta regla a las personas jurídicas no societarias, que la personería jurídica de una asociación, de una fundación, se otorga al momento de su inscripción en el registro público. Y esto mismo está señalado en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades. Desde su inscripción en registros públicos, para todo efecto, debemos entender que la persona jurídica, la sociedad, es sujeto de derechos y obligaciones. O sea que cuando se inscriben en los registros públicos, ellos pueden celebrar sus actos jurídicos. Con efectos jurídicos plenos. Pueden también hacerlo desde antes de su inscripción, pero van a quedar sujetos a una ratificación posterior cuando se constituya la sociedad. Mientras no se ratifiquen, esos actos se entienden celebrados a título personal, no a nombre de la sociedad. Sí, cierto. Habría, digamos, una obligación, tendría que responder ya La persona que lo suscribió. hasta con su matrimonio, ¿no? Podría. De hecho, la ley establece una responsabilidad de tipo personal. Y si es ratificado, se puede entender ya que la sociedad está asumiendo. Mi hermana tiene un negocio, repuesto de ventas, repuesto de carros. Y ella, obviamente, trabaja con factura, con boleta, normal, pues, ¿no? O sea, y está dentro del régimen tributario del RED. Entonces, yo le digo, ¿por qué no constituyes una empresa y lo inscribes en el registro público? Porque hasta ahí, como en esa situación, ella de alguna manera, si hay una obligación que pueda tener, digamos, consecuencias, le afecta a su patrimonio, ¿no? Claro. Porque se puede entender de que es de hecho, ¿no? O sea, un negocio de hecho, ¿no?
Así es en ese supuesto el- no estamos ni ante una sociedad, ¿no? Ni ante una empresa individual de responsabilidad limitada. Podríamos estar de repente ante un negocio que tengo entendido las municipalidades lo conceptualizan como un negocio unipersonal, pero para todo efecto es una persona natural que tiene simplemente su negocio, pero no es estrictamente una persona jurídica la que estamos hablando. Y cuando se hablan de sociedades irregulares, también habla, ¿no? La ley habla de sociedades Así es. irregulares, ¿no? Esas son las sociedades que por alguna razón han tenido la opción, la posibilidad de constituirse, pero no lograron hacerlo, porque bien no se otorgó la escritura pública, se firmó solo la minuta, o habiéndose otorgado la escritura pública, no se llegó a inscribir en registros públicos. O sea, el paso de la Constitución ya se llevó a cabo, ya. Los actos previos a la inscripción Se han suscitado. se han suscitado, ¿no? Y por alguna razón no llegó a inscribirse. Ese es un primer aspecto de que podemos señalar como sociedades irregulares. Otro aspecto son aquellas que habiéndose constituido y en pleno funcionamiento incurren en alguna causal de disolución, que son como 12 causales. Entonces siguen funcionando a pesar de esa causal de disolución como si no la tuvieran. Y ese funcionamiento las hace que entren en un proceso de irregularidad. Ahí el efecto también ya trastocaría de alguna manera esos actos celebrados incurridos en la causal, trastocaría de alguna manera también el patrimonio propio ya del Sí. socio en cuanto al cumplimiento de alguna obligación, ¿no? Así es, la ley establece que habiendo incurrido en una causal de disolución y de seguir funcionando la sociedad sin designar a un liquidador, la responsabilidad es de manera personal de los socios. Y esas son las sociedades irregulares. Entonces, un punto de quiebre importante es la inscripción en registros públicos, antes y después de la inscripción. Y esto se aplica, nuevamente repito, a todo tipo de sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, ¿no? Otro aspecto importante, una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo dos personas, hemos firmado la minuta, hemos ido a la notaría, hemos otorgado la escritura pública y necesitamos ver como un acto previo a esto que la denominación que vamos a escoger no sea una denominación social que esté previamente inscrita en registros públicos. Podemos de repente escoger una sociedad como socios con un capital similar a las que muchas hay en el mercado inscritas, con el mismo domicilio, con la misma duración, con el mismo objeto social, pero lo que en sí no podemos escoger de manera similar o igual, más precisamente igual, es una sociedad que preexista con una denominación a la que nosotros mismos nos adherimos como socios. No podemos tener igualdad de denominación con otras inscritas, porque el artículo 9 no nos los permite. Y como acto previo a una constitución, a la elaboración de una minuta, debemos hacer un servicio de búsqueda en registros públicos de denominaciones, dado que la denominación que hemos elegido, hacer verla como que no se está repitiendo y pedir una información previa a registros públicos, porque de ser una denominación que ya está inscrita, debemos modificarla, debemos cambiarla, porque de esa manera vamos a evitar observaciones a la escritura de constitución. Si se observa la escritura de constitución, hay que otorgar una nueva escritura aclaratoria señalando otra denominación social. Y muchas veces se presenta el problema que los socios obvian este paso, imprimen documentación, trabajan documentación societaria con una denominación que luego resulta observada en registros públicos. Imprimen facturas o boletas de venta, documentación,
y ya no podrían hacer uso de esa denominación cuando quieren inscribirse porque ya está registrada. Lo que les queda es simplemente, bueno, variar toda la denominación social que tengan en la diversa documentación por haber hecho uso de una denominación previamente inscrita. El segundo párrafo de la ley señala que no se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. El registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de otra preexistente. La denominación social puede ser lata o abreviada. Lata o completa es aquella que contiene todos los términos, todas las palabras de la denominación social. El buen engranaje, sociedad anónima cerrada, es una denominación completa. Lata, como le denominan también. Y la denominación abreviada sería las primeras letras, las primeras sílabas de esa denominación completa, seguida de los términos o de las siglas TAC. Al momento de calificar el registrador público la igualdad de la denominación, lo hace en función a la denominación abreviada o a la denominación larga y hace la búsqueda correspondiente para evitar la igualdad de denominaciones. Y esta prohibición entonces se aplica tanto a una denominación extensa como a una denominación corta. ¿Por qué la ley denomina en el artículo 9 denominación o razón social? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro término? Una sociedad puede tener una denominación social, puede tener una razón, ambas, o solamente una razón social. La razón social se diferencia de la denominación porque la denominación está reservada para las sociedades las sociedades anónimas y aquellas sociedades de capitales que no incluyen el nombre de alguno de sus socios. Por eso se denomina denominación a ese tipo de nombre, digamos. El término genérico es nombre y la especie vendría a ser la denominación o razón social. Y la razón social está reservada para aquellas sociedades, como por ejemplo la sociedad civil, las sociedades colectivas, en las que figura el nombre de alguno de los socios. Da razón, como dice el término, de el nombre de alguno de sus socios. La razón social no puede ser aplicada a las sociedades anónimas, porque la denominación social puede ser de fantasía y no indica quiénes son los socios que la integran. Por eso la ley hace la diferencia al momento de regular en este artículo y en varios artículos más la diferencia entre denominación y razón social. Justamente para evitar estas observaciones posteriores al acto de constitución de al acto de otorgamiento de la escritura pública de constitución social relativo a la igualdad de denominación, el artículo 10 ha previsto una reserva de preferencia registral. Uno puede otorgar este acto previo al acto de constitución de la sociedad, reservando una denominación o una razón social para que no sea usada por cualquier otra persona que presente algún título de constitución o modificación del estatuto en registros públicos durante la vigencia de esta reserva. Si hoy día, por ejemplo, nosotros queremos constituir una sociedad y queremos reservar una denominación que hemos escogido para que no sea tomada por otras personas, por otros socios, pedimos
previamente a registros públicos esa reserva. Queremos reservar el nombre de fantasía, digamos, Maderera Peruana S.A. y no queremos que sea tomado por otros socios, por otras personas, y para ello pedimos una reserva de registros públicos que dura 30 días calendario. En esos días calendario tenemos que ingresar la escritura pública de constitución tomando la denominación social reservada. Esta reserva también, al momento de concederse en registros públicos, se hace la búsqueda previa para evitar que se otorgue reserva sobre una denominación o una razón social previamente inscrita, ¿no? El primer paso es la búsqueda y después es la reserva. Exactamente. Uno solicita una búsqueda y cuando se solicita la búsqueda se pide la reserva y el registrador otorga la reserva como un acto previo, digamos, antes de la constitución de la sociedad. Ya con esa reserva concedida, la escritura pública que se otorga en la notaría ya no va a tener el inconveniente posterior de poder ser observada en registros públicos por igualdad de denominación o razón social, ¿no? En ese caso, la escritura tendría que ingresar dentro de los 30 días. Y claro, dentro de los 30 días tendría que ingresar la escritura. Así es, justamente esa es la sanción, digamos, ¿no? A la inactividad de los socios para otorgar la escritura pública. El plazo es perentorio y caduca de pleno derecho si es que no se hace uso de la escritura con esta reserva concedida, ¿no? Ahora, otra norma que irradia toda la ley es el artículo 14. Este es uno de los artículos como el que acabábamos de ver de la Constitución Social, importante porque es piedra angular para todo lo demás relativo a los nombramientos de apoderados, directores, gerentes, liquidadores de una sociedad. En este artículo nos dicen, entre otras disposiciones, otras normas, a partir de cuándo surte efecto la designación de un director, de un gerente, de un apoderado. Se entiende que es a partir de la aceptación que se hace del mismo cargo de apoderado, director, gerente. En el artículo 152 de la ley, introducido en octubre del año pasado, expresamente para el caso de directores se establece una formalidad. Ya no basta la Junta General que designa al director, sino también para que surta plenos efectos se requiere que el director lo acepte el cargo expresamente a través de un documento con firma legalizada, y ese documento se anexa a la Junta que se presenta a registros en la que se acuerda el nombramiento del directorio. Este artículo 14, a diferencia del 152, es de aplicación general para todos los nombramientos de las diversas formas societarias que regula la ley. Entonces tenemos dos formas de aceptación según el artículo 14. La aceptación expresa y la aceptación tácita. Expresa es la que puede hacerse a través de un documento en la cual el mandatario, digamos, de manera general, acepta el cargo, y la tácita cuando, con el desempeño del cargo, sin haberlo aceptado expresamente, el mandatario hace uso de las facultades inherentes a su cargo. Debe señalarse en el acuerdo de la Junta que designa a un mandatario el documento de identidad del mismo. Se inscribe en el registro del domicilio de la sociedad estos nombramientos, y como la competencia de las sociedades es local, dependiendo de su domicilio social,
no es necesario que este nombramiento de un mandatario de una sociedad domiciliada en Lima tenga que inscribirse en el registro social de otras zonas, por decirle del Cusco o Cajamarca. Basta que se inscriba en el registro del lugar de su sede social para que tenga plenamente efectos en todo el país. Por eso el tercer párrafo de la ley, segunda parte, dice: no se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar. El gerente de una sociedad de Lima va a ser gerente para todos los efectos en cualquier lugar del país. Si un gerente de una sociedad de Lima otorga una escritura pública de compraventa de un inmueble, puede otorgar esa misma escritura pública de compraventa de un inmueble de esa sociedad en cualquier lugar del país y no se le va a cuestionar dicha circunstancia. Es importante entonces este artículo, entre otros, porque los administradores de la sociedad, por definición, son los gerentes. El directorio es un órgano de administración, pero el gerente es un órgano de ejecución de los acuerdos sociales. Y en virtud del último párrafo de esta norma, el gerente tiene las facultades de representación procesal general y especial previstas en el Código Procesal Civil y en la Ley General de Arbitraje. Resulta lógico que se establezca este tipo de disposición porque, como les decía, si el gerente es el órgano de ejecución, es el que más requiere de este tipo de facultades para poder ejercerlas no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito judicial y en el ámbito arbitral. No requiere ningún poder adicional para ello. Ahora, el segundo párrafo del artículo 15 establece en este supuesto la posibilidad de que algún mandatario de la sociedad que no quiera ya continuar su vínculo con la sociedad, su relación con la sociedad, tenga el derecho a solicitar que se inscriba su renuncia. Estamos viendo en varios aspectos dos lados de la moneda. Habíamos visto la Constitución Social y también la ley regulaba la extinción de la sociedad. En este caso estamos viendo de un lado el nombramiento de los mandatarios y también la forma como se pueden desligar esos mandatarios de la sociedad. La Junta los nombra, se requiere la aceptación expresa o tácita y por otro lado la ley también les dice: si ustedes ya no quieren continuar, también pueden renunciar a ese nombramiento. La formalidad es una solicitud dirigida a registros públicos con firma legalizada del renunciante, acompañando carta notarialmente cursada a la sociedad en la que se señala expresamente la renuncia al cargo que formula el renunciante. Como les había mencionado, hay situaciones en las que, por ejemplo, los poderes que otorgue una sociedad, los nombramientos que haga una sociedad, surten efectos a partir de la aceptación del mismo, no requiriéndose de inscripción registral para entender que ese poder otorgado por una sociedad, que ese nombramiento efectuado, tiene plenos efectos jurídicos. La inscripción en registros públicos para este tipo de actos es declarativo, solamente tiene efectos oponibles, pero es declarativo el registro en este supuesto. No en el caso, por ejemplo, de la Constitución. La Constitución, cuando tenemos la escritura pública sin inscripción, no podríamos estar hablando de la persona jurídica. Requerimos de ir al registro público e inscribir nuestra escritura. Con los nombramientos no sucede eso. Los nombramientos que otorga la sociedad pueden dejar de inscribirse en registros públicos y por esa circunstancia tener plenos efectos.
Lo que trata de decirnos el artículo 17 es que cuando se quiere hacer ejercicio de algunas facultades de un nombramiento no inscrito, basta que se inserte el acta de su nombramiento para que se entienda que ese representante está plenamente facultado para ejercer sus funciones en nombre de la sociedad. Por ejemplo, como gerente de una sociedad, una persona ha sido designada a través de una junta, esta junta no se inscribe en registros públicos, este gerente está plenamente facultado para actuar como tal, porque no requiere de la aceptación, solamente requiere su aceptación expresa o tácita, como habíamos visto, y otorga una escritura pública a nombre de esta sociedad de transferencia o de hipoteca de un bien de la sociedad frente a un tercero. Ese tercero podría exigirle para mayor seguridad que su nombramiento conste inscrito en registros públicos, pero también, en virtud de este artículo, no es necesario que se haga y se inserte nada más en la escritura pública de compraventa o de hipoteca el acta en la cual se le designó gerente general, y para que él tenga la facultad de poder actuar como tal. Este artículo 21A es una modificación que se introdujo hace unos 3 años atrás, y como está en la parte relativa al título preliminar de la ley, se entiende que es aplicable a todas las sociedades. Las sociedades, por regla general, realizan su junta de socios o de accionistas de manera presencial. Para las sociedades anónimas cerradas, la ley ha previsto una excepción y las pueden realizar de manera no presencial. Pero con esta incorporación del artículo 21A, se puede entender que todas las sociedades, de haberlo previsto, podrían tener también sesiones no presenciales que se lleven a cabo, como dicen en esta norma, a través del voto emitido por un medio electrónico o en un medio postal. Si esta norma es aplicable a todas las sociedades, ahora se puede entender que para realizar una junta con este mecanismo del uso de la firma digital y del voto electrónico, no sería necesario la presencia de los socios en una asamblea determinada, en una junta determinada. Y a partir de ahí entender que pueden haber sesiones no presenciales para otro tipo de sociedades. La SA, la ordinaria, o la SAA, las sociedades anónimas abiertas. Antes de esta modificación, las sesiones no presenciales solamente estaban reservadas para las juntas de accionistas de las sociedades anónimas cerradas, la SAC. Pero todavía, digamos que no está esta norma, a partir de su vigencia, siendo muy utilizada por las sociedades anónimas. Debe ser por los costos y lo que implica pues ejercer en una sociedad el voto electrónico, ¿no? Y el costo que debe ser implementarlo, entonces prefieren celebrar una sesión presencial. Pero debemos mencionarla porque el hecho de que esté considerada como una disposición aplicable a todas las sociedades puede hacer que en un momento determinado alguna sociedad, es una SRL, una sociedad civil, quiera hacer uso de este mecanismo y no podría cuestionarse en registros públicos, ¿no? Entonces ya tenemos ya tenemos una denominación, ya hicimos la búsqueda, no hay igualdad, tenemos la minuta, la escritura pública. Y otro aspecto importante es cuánto vamos a aportar y qué vamos a aportar. Una sociedad se constituye por los aportes de los socios, que pueden ser bienes dinerarios o bienes no dinerarios. Los bienes dinerarios sabemos que es el efectivo, y los no dinerarios podemos tener bienes corporales o incorporales. Incorporales pueden ser los derechos, y los corporales son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Todo ese tipo de aportes la ley lo permite. En los aportes dinerarios, la ley establece una pequeña restricción.
al momento de constituir la sociedad o de aprobar el aumento de capital, se formaliza por escritura pública dicho acto y es a esa fecha en la que se debe de tener el aporte en efectivo depositado en una institución financiera o bancaria a nombre de la sociedad. Dice la norma que es al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. La escritura pública, como mencioné, se otorga al constituirse la sociedad o al modificarse el estatuto social. Nulidad del pacto social. El pacto social, como les mencioné, contiene, es básicamente el acuerdo de los socios, la minuta. La escritura pública, de alguna manera, es el pacto, el acuerdo. Una de sus cláusulas es el estatuto social. ¿Cuándo puede ser declarado nulo un pacto o acuerdo social o una escritura pública de constitución? Básicamente por las dos primeras razones. Cuando no hay la manifestación de voluntad válida para constituir la sociedad. Y cuando el objeto social que se ha elegido es contrario al orden público o a las buenas costumbres. Son las dos modalidades más graves, digamos, de nulidad de la escritura pública de constitución. ¿Qué origina la nulidad? Básicamente, entrar en un proceso de disolución de la sociedad con la consiguiente liquidación y extinción. El determinar que no hubo un consentimiento válido, digamos porque se suplantó a una persona al momento de constituirse una sociedad, por ejemplo, su manifestación de voluntad resulta ser nula. Y si es nula esa manifestación de voluntad, estamos hablando de que en realidad no hubo dos socios, sino solamente hubo uno. Y eso es contrario a la norma que establece el artículo 4º de la ley, que una sociedad se constituye al menos por dos de sus socios. Este artículo 38 también es importante porque establece la forma en la que se puede hacer uso de las impugnaciones de los acuerdos sociales. Sabemos que los órganos colegiados como la Junta General o el Directorio, para sesionar y tener un acuerdo válido, requieren de dos circunstancias, dos requisitos fundamentales. El primero es contar con el quórum de ley y el segundo es que la convocatoria se haya realizado cumpliendo con las normas legales y estatutarias correspondientes. Con esos dos requisitos tenemos una formación de voluntad, un órgano plenamente válido para adoptar acuerdos. ¿Qué pasa de acuerdo al primer párrafo del artículo 38 si ese órgano social no se constituyó con las formalidades que se prevén para la convocatoria del mismo? Se debe declarar la nulidad de ese acuerdo. Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Cuando la ley se refiere con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, está haciendo referencia a la falta de convocatoria a través de una formalidad que es el aviso publicado en los diarios. Y de esa manera determina la nulidad de manera general. En el segundo párrafo hace una referencia ya más general a que todo acuerdo adoptado en conflicto con el pacto o el estatuto social también deviene nulo, salvo que se modifique
el estatuto o el pacto social para posibilitar la viabilidad del acuerdo. Le da una opción, una posibilidad, no es nulidad, es una nulidad sui generis, ¿no? Una nulidad en principio pendiente de que pueda ser subsanada modificando la norma violada del estatuto o del pacto social. Si se cumple con modificar el pacto o el estatuto, esta disposición, esta norma, este acuerdo, perdón, podría ser considerado válido, no obstante haber inicialmente incurrido en alguna disposición que contravenía su propio estatuto o el pacto social. Les había mencionado que también las sociedades deben publicar sus avisos, esencialmente de convocatoria. También se publican avisos para la disolución de la sociedad, para la fusión de la sociedad, para su escisión, para su transformación. Hay diversas referencias en la ley que se requieren de la publicación de avisos. Estos avisos para las sociedades de provincias se publican en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales. Sé que cada Corte Superior determina al inicio del año judicial el diario que va a ser encargado de la publicación de los edictos y avisos judiciales. Y en ese diario, en provincias, se van a publicar los avisos que ordena la ley para los acuerdos societarios. Y tratándose de las sociedades domiciliadas en Lima y el Callao, el diario encargado de eso es el Diario Oficial El Peruano. El Diario Oficial El Peruano, a pesar que tiene llegada a nivel nacional en otras cortes judiciales, no es el diario oficial encargado de los avisos, sino son otros los diarios regionales. El Peruano es básicamente el medio por el cual se publican las normas legales a nivel nacional, pero no necesariamente el boletín que lleva consigo el diario es el boletín oficial para todos los demás departamentos o las regiones. Hay otros diarios locales que son los que la Corte elige, fundamentalmente por la llegada que deben de tener con mayor número, ¿no? A diferencia del peruano, que es básicamente de tiraje local en Lima, ¿no? Entonces las sociedades domiciliadas en Lima tienen 2 diarios para hacer sus publicaciones. En el diario El Peruano y en otro de mayor circulación local, que puede ser realmente cualquier diario. El Comercio, Correo, Expreso. La ley simplemente ha señalado que tenga una circulación mayoritaria. ¿Qué se entiende por circulación mayoritaria? Bueno, nadie, ni una norma, ni ningún órgano público ha determinado cuáles son los diarios en Lima que tienen mayor circulación. De hecho, sabemos que sí hay algunos diarios que tienen mayor circulación, pero nadie lo ha dado así de manera oficial. Entonces yo puedo considerar como socio que voy a publicar mi aviso de convocatoria en el diario pues El Trome, porque nosotros consideramos en la sociedad que es un diario que tiene gran circulación, y otros considerarán El Comercio. Como les repito, no hay un órgano, un ente oficial que diga cuáles son los diarios que anualmente tienen mayor circulación. Prácticamente la libertad que tienen los socios para publicar en los diarios es amplia, ¿no? A veces uno opta por esos diarios por el costo. A veces uno se habla de República y el precio le cobra más que en El Sol, por ejemplo. Así es, exactamente. El chino, debe ser una buena publicación. No fue un diario que es el País, creo que me cobraron 10 soles. A veces uno opta por eso, como dice usted, no está oficial, no es oficial. Así es. Sí, en el peruano ahí sí tenemos que... Doctor, al respecto está relacionado, por ejemplo, de mayor circulación solamente en la capital con el nivel de Lima. Nosotros hablamos a nivel nacional y de publicidad. No tiene mayor circulación. Así es. Esta referencia
En el segundo párrafo es para las sociedades que tienen su domicilio en Lima y Callao. Lima y Callao. Hay una suerte de dos regímenes, ¿no? Las de Lima y Callao y las de provincias. Las de Lima y Callao tienen que publicar en dos diarios. Y las de provincias, de acuerdo a esta disposición, solamente en un diario, en el diario oficial que se encargue de la inserción de los boletines judiciales. Esta norma, tengo entendido, está siendo objeto de revisión en la comisión que actualmente funciona para la modificación de la Ley General de Sociedades, que tienen un trabajo ya de más de un año en la que se están modificando diversos artículos de la ley, se están proponiendo las modificaciones y aparentemente va a dejarse de lado el tema de la doble publicación, el costo, por el costo y por lo muy poco práctico que es, porque la verdad muchas personas realmente no revisan los diarios ni se enteran de las publicaciones que hacen las sociedades. Está haciendo incurrir de repente a la sociedad en un costo innecesario, pudiendo hacerlo de repente a través de un solo diario o de alguna página web que para el efecto se pudiera habilitar, ¿no? Pero mientras tanto, mientras no se modifique a través de una norma jurídica la Ley General de Sociedades, este texto está vigente. ¿Cuándo se terminarán las sesiones de esa comisión? ¿Cuándo se dictará la ley de modificación de la Ley de Sociedades? Todavía es un hecho que no es determinado, ¿no? Entonces, hasta aquí eran las normas del título preliminar de la Ley General de Sociedades más importantes, que van a irradiar toda la ley y van a ser aplicables a todas las formas societarias que regula esta ley, en esta primera parte de la exposición. La segunda parte de la exposición, como lo mencioné al principio, va a ser ya un poco aterrizando cómo es que los usuarios hacen uso de estas normas y la respuesta que tienen de registros públicos frente a este tipo de divergencias, digamos, en aplicación o interpretación de las normas. Un título, como ustedes sabrán, es un documento que se presenta a registros públicos y el registrador competente califica ese documento y puede tener dos posibilidades el interesado. Se admite la presentación o se rechaza la documentación presentada, el título presentado. Si se admite, se inscribe el acto. Si se rechaza, se puede observar o tachar sustantivamente, preliminarmente un título. Se rechaza de plano. Pero lo usual es que se observe, porque la observación implica que el interesado va a tener la posibilidad de subsanar y no va a perder la presentación de su documentación en registros públicos, sino va a tener la carga de subsanar un determinado punto observable, ¿no? Entonces, en ese marco legal estamos frente a algunas observaciones muy recurrentes para el tema societario. He traído un elenco de algunas observaciones que espero a ustedes les pueda servir y le vamos a explicar, y para que en su momento tampoco no sean objeto de observaciones, ¿no? Habíamos mencionado que el registro de personas jurídicas es uno de los registros que tiene mayor, es uno de los 4 grandes registros que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Los otros 2 registros son el de bienes muebles y el de bienes inmuebles. Y al lado del registro de personas jurídicas también tenemos el registro de personas naturales. Ahora, en este registro de personas naturales existe un subregistro, que es el de sociedades, otro subregistro que es el de empresas individuales de responsabilidad limitada, que son las EIRL, y otro subregistro que es el de personas jurídicas propiamente dichas, que es lo que han estado tratando en las sesiones anteriores. Y en ese subregistro de EIRLs es usual que se presenten observaciones de este tipo. Hay un órgano que es el titular de la empresa, que es el equivalente a la Junta de Accionistas.
Y el equivalente al directorio es el gerente. En una IRL no hay directorio, solamente tienen dos órganos, el titular y el gerente. La ley ha previsto de una manera curiosa, excepcional, que el gerente de una IRL no pueda delegar sus facultades. Puede sí otorgar poderes, pero no puede delegar las facultades que tenga como gerente. Es una limitación expresa y por lo tanto muchas veces cualquier gerente de una sociedad otorga una escritura pública en la cual delega sus facultades, pero tratándose del gerente de una IRL no puede otorgar libremente esa escritura pública de delegación de facultades. Lo que puede hacer es otorgar una escritura pública de otorgamiento de poderes. Solo una pregunta. Sí. ¿Un gerente puede ser no socio de la empresa? De una sociedad. Claro. A veces los gerentes son personas que son una suerte de asesores, que por su conocimiento, su experiencia, se le contrata para que sean gerentes de una sociedad y no tener vínculo como socios o accionistas. Muchas veces también el gerente es socio a la vez, pero de repente hay una sociedad que tiene un número de socios y quiere contratar a alguna persona que es especialista en un ámbito y nombrarla gerente y lo pueden hacer. Tienen libertad para ello. Ahora, en el caso de la IRL también se aplica esa figura. El titular puede designar gerente a un tercero, a un profesional, a alguien comprometido y experto en una materia determinada, en un ámbito comercial determinado, y contratarlo como gerente. Si fuera ese el caso, el titular es una persona y el gerente es otra persona. Ahora, en esa observación se establece, si fuera ese caso, hay que considerar que el gerente no puede delegar sus facultades, ¿no? Por eso el artículo 44 de este decreto ley dice que el cargo de gerente es personal e indelegable. ¿Eso es en las individuales? En las individuales, hay una restricción. Ahora hay que diferenciar entre poder y delegación. El gerente puede, en una SA, puede otorgar una escritura pública en la cual otorga facultades y delega facultades sin límites, salvo que el estatuto le restrinja la posibilidad de delegar, ¿no? En una IRL, el gerente puede otorgar facultades, poderes, pero lo que no puede hacer es delegar sus facultades. Es una excepción a la regla. Ahora, este es un decreto ley de los años 70, entonces no ha tenido hasta la fecha modificaciones en ese aspecto. Pareciera que fuera una norma que como quedó olvidada en el tiempo y contiene esa disposición. Ahora sí creo que vamos a hacer un break de 10 minutos me parece y continuamos con toda la segunda y tercera parte de la exposición.